discutirla más adelante en el curso, no ahora para iniciar, pero bueno, como él guste. Adelante, por favor, cuando guste. Gracias. Vale, hola, ¿me oís? Sí. Vale, sí, creo que es mejor contestarla un poco más tarde. Voy a intentar compartir la pantalla, espero que esta vez funcione mejor. No sé si lo que quería hacer. Vale, ahora sí. ¿Veis la pantalla bien ahora? Sí. Perfecto. Pues cojamos. Bien, recordad dónde nos quedamos ayer. Mostramos, vamos a la transparencia esta. Fuimos capaces, o al menos lo intenté, demostrar cómo es posible sacar interacciones a partir de hipótesis muy pequeñas. ¿Vale? Básicamente, dedujimos electrodinámica cuántica simplemente suponiendo que el electrón existe y tiene spin un medio. Dedujimos cromodinámica cuántica con la única hipótesis adicional que los quarks tienen color. Y os di las hipótesis que hacen falta para deducir el modelo estándar. Ahí sí que hace falta poner desde el principio que hay una simetría SU2 entre las componentes levógiras del quark up y el quark down, y el neutrino y el leptón, y que eso lo tenemos que repetir 3 veces. ¿Vale? Son más hipótesis adicionales, pero el resultado es un resultado muy convincente. Podemos obtener una teoría que unifica la interacción electromagnética y la interacción débil en un formalismo único y solamente tiene 2 constantes desconocidas, que son las constantes de acoplamiento del grupo SU2L y del grupo U1I. Bien, eso parece muy sencillo, pero es muy poderoso, porque una vez uno tiene este lagrangiano con todos estos vértices, pues llevamos muchos años haciendo experimentos en todo tipo de aceleradores y colisionadores, y lo que hemos podido comprobar es que esta es la teoría de verdad. Es decir, a las energías que hemos podido explorar hasta la fecha, esta es la teoría de la interacción electrodébil. ¿Vale? Y todos los vértices son correctos, y son correctos con muy buena precisión. Por lo tanto, uno puede estar muy contento, pero si pensamos un poco más, tenemos un desastre mayúsculo que hace que todo esto parezca un ejercicio puramente académico. Y el desastre es que la misma simetría que nos ha dado las interacciones exige que todas las partículas elementales del universo tengan masa cero. Ayer lo vimos explícitamente para las partículas gauge, como el fotón, ¿vale? Un término de masa no es invariante bajo la simetría gauge, por lo tanto está prohibido. Pero lo mismo sucede con las partículas de materia, es decir, con las partículas de spin un medio, los fermiones. Un término de masa en el lagrangiano de fermiones, como el que tenemos escrito ahí, si lo descomponemos en sus componentes izquierda y derecha, sus polarizaciones, vemos que conecta la parte izquierda con la parte derecha. Y sin embargo, el grupo de simetría que hemos utilizado claramente diferencia entre derecha e izquierda. Solo las componentes izquierdas se transforman como SU2, como doblete. Las componentes derechas simplemente tienen una transformación de fase, la transformación U1. Eso quiere decir que este término no puede respetar de ninguna forma la invariancia. Por lo tanto, está prohibida. Las masas de todas las partículas elementales son cero. Y eso está muy bien para el fotón y los gluones. Sabemos que tienen masa cero, sobre todo el fotón, experimentalmente, y por fin tenemos una razón teórica para demostrar que tienen masa cero. Es la invariancia de Gates. Pero para el W y para el Z es un desastre mayúsculo, son bosones pesadísimos. Para el top lo mismo, es un objeto muy pesado y estamos diciendo que debería tener masa cero. Pero además, la masa es la única diferencia que hay entre las 3 familias de quarks y leptones. Por lo tanto, si no entendemos la masa, no podemos entender la tabla de partículas elementales que hemos observado.
No es un problema menor, ¿vale? No son pequeños detalles, porque, por ejemplo, las masas del W y del Z, la del W sobre todo, es lo que regula todos los procesos radiactivos, la desintegración beta. Pero esos procesos radiactivos, la desintegración del neutrón, o sobre todo la transformación de protones en neutrones, es lo que alimenta, es el combustible nuclear que regula el funcionamiento de las estrellas y del Sol. Si las masas de estos bosones fueran cero, los procesos radiactivos no estarían suprimidos. La fuerza débil no sería débil. Sería tan intensa como la electromagnética. Y por lo tanto, los procesos radiactivos, las desintegraciones beta, se producirían muchísimo más rápido. El combustible nuclear que tienen las estrellas se consumiría muy rápidamente, con lo cual el universo actual sería muy diferente. La mayoría de las estrellas estarían apagadas ya. Un electrón sin masa, sabemos que la masa del electrón es despreciable a todos los efectos, en prácticamente todos los casos, es un número insignificante, pero si fuera exactamente cero, los electrones viajarían a la velocidad de la luz, por lo tanto los átomos no existirían, los núcleos no serían capaces de atrapar electrones. La masa del quark down es ligeramente mayor que la masa del quark up. Las dos son despreciables, son muy pequeñas. Pero el hecho de que la del down sea ligeramente mayor es lo que asegura que los protones no se desintegren. Es el neutrón es el que es más pesado que el protón y por lo tanto es el neutrón el que se desintegra en protón. Si fuera al revés, serían los protones que se desintegrarían. Y obviamente eso afectaría la estabilidad de muchos de los núcleos atómicos. Uno podría pensar que no hay que ser tan estrictos. Tenemos una simetría que nos ha dado las interacciones correctas. No entendemos las masas, pero ¿por qué no las ponemos a mano? Si los vértices de interacción son correctos, pues los añadimos a mano y seguimos, ¿vale? Eso es lo que haría un ingeniero pragmático. Pero un físico no puede hacer eso. Y no puede hacer eso porque si cogemos una teoría de esta forma, es decir, simplemente el lagrangiano, y simplemente calculamos al nivel clásico, es decir, los procesos al orden más bajo en teoría de perturbaciones, podemos añadir esas manos a mano, podemos calcular y podemos comprobar que los vértices de interacción son correctos. Todo coincide con el experimento. Pero un físico quiere calcular correcciones, quiere aumentar la precisión. El otro día os enseñé cómo en QED podíamos calcular el momento magnético del electrón con 15 cifras decimales. Y funcionaba. ¿Vale? Tenemos que ser capaces de calcular correcciones cuánticas. Si añadimos las masas a mano, destruimos la simetría Gates de la teoría y eso tiene como consecuencia que nuestra teoría Gates matemáticamente no está bien definida al nivel cuántico. Que no esté bien definida lo que quiere decir es que en el momento que calculamos cualquier corrección cuántica, encontramos infinito. Por lo tanto, ya no es una teoría predictiva. A nivel clásico funciona, a nivel cuántico no. Por lo tanto, tenemos una pequeña paradoja, o una gran paradoja, como queráis llamarle, y es que tenemos una simetría y un principio Gates muy poderoso que son capaces de suministrarnos las interacciones correctas. Tenemos que mantener la simetría exacta para que la teoría tenga sentido, pero sin embargo necesitamos romper la simetría de alguna forma para poder tener masas. Por lo tanto, la pregunta es si es posible tener un sistema físico que sea simétrico y no sea simétrico al mismo tiempo. Eso parece imposible, pero si pensamos un poco más, podemos encontrar simetrías que están ahí, que son exactas, y sin embargo, aparentemente parecen no estar ahí. Y os voy a poner un ejemplo que todos habéis visto. ¿Vale? Pensar que estáis en la costa, en un día limpio, es decir, no hay nubes en el cielo, y el cielo es totalmente simétrico en todas direcciones. Si no hay nubes, todas las direcciones son iguales, veis el mismo azul. ¿Vale? Y muchas veces podéis ver los pájaros como vuelan en todas direcciones, están libres, todas las direcciones son iguales, por lo tanto vuelan. Sin embargo, muchas veces
podéis observar algo como esto. Por razones desconocidas o no muy claramente definidas, los pájaros vuelan en la misma dirección en una formación perfecta, todos siguen al primer pájaro. Y por lo tanto, aunque el cielo no ha cambiado, la simetría sigue estando allí. Ahora hay una dirección que es distinta a las demás. Son los propios pájaros los que hacen esa dirección distinta. Es una dirección especial. A esto se le llama rotura espontánea de simetría. ¿En qué dirección vuelan los pájaros? No es importante, porque todas las direcciones son iguales. De hecho, en el otoño, si miráis atentamente el cielo, podéis ver cómo hay auténticos bailes majestuosos en determinados tipos de pájaros. En los gansos, por ejemplo, es muy espectacular, donde están constantemente cambiando de dirección, haciendo un baile perfecto. Por lo tanto, la dirección es arbitraria. Cualquier dirección que tomen es buena, excepto en el momento que deciden migrar. Y cualquier dirección es buena porque la simetría del cielo sigue siendo exacta, no se ha roto. Son los pájaros los que están manifestando una simetría determinada, una dirección determinada en el cielo. La pregunta es si podemos tener algo así en teoría cuántica de campos. Y para eso me voy a centrar en un pequeño ejemplo. Ahí tenemos a Nicolás, que es un caballo al que le gusta mucho la simetría. Está en lo alto de una colina. La colina tiene dos valles a los lados, a izquierda y derecha. Y todo es absolutamente simétrico, hay una simetría izquierda-derecha perfecta. Como todos sois físicos, también podéis reconocer que la línea verde que marca la colina no es más que un potencial, que dependerá de alguna configuración de campos, y ese potencial tiene una simetría izquierda-derecha. ¿Vale? Pero mejor pensemos en la colina. Si Nicolás quiere comer, tiene que decidir a cuál de los dos valles va a bajar. Pero como son idénticos, tiene un pequeño problema, se lo tiene que pensar, pero en algún momento tomará una decisión y bajará. ¿Por qué lado bajará? Es imposible predecirlo, porque son idénticos. Por lo tanto, es una decisión arbitraria. Pero una vez ha tomado la decisión, ya la imagen no es simétrica, porque en uno de los valles hay un caballo y en el otro valle solo hay zanahorias. En física, por supuesto, hablamos de estados fundamentales. Nicolás lo que está marcando es cuál es el estado fundamental de nuestro sistema, el vacío. Probablemente se tomará una siesta, pero mientras duerme la siesta se acordará de que hay zanahorias en el otro lado. Por lo tanto, en algún momento intentará ir al otro lado. Pero para ir al otro lado necesita subir la colina. Y para subir la colina tiene que arrastrar su propio peso. Por lo tanto, necesita energía. En teoría cuántica de campos, el estado fundamental es el vacío. Y subir la colina para arriba quiere decir que estamos excitando nuestro campo. Y esas excitaciones del campo lo que producen son partículas. Si estamos haciendo una excitación en la dirección que está marcando Nicolás, necesitamos dar energía. Por lo tanto, corresponde a una partícula con masa. Nicolás no es muy dado a grandes esfuerzos, por lo tanto vuelve para abajo. Pero fijaros que está bastante contento, porque Nicolás sabe que la pantalla tiene 2 dimensiones, pero en nuestro mundo tiene 3. Y en 3 dimensiones el problema es totalmente distinto. Porque en vez de tener una simetría izquierda-derecha, lo que tenemos es una simetría continua. Podemos dar vueltas alrededor de la colina, a lo largo de este círculo, ¿vale? Y por lo tanto, en vez de tener 2 estados vacíos, lo que tenemos es un continuo, un número infinito de estados vacíos uno detrás del otro. Hemos elegido uno, que es donde está Nicolás, como por convención el vacío a partir del cual hacemos teoría de perturbaciones, pero una vez nos movemos de este vacío, fijaros que Nicolás puede ir de una zanahoria a otra zanahoria, es decir, de un vacío a otro vacío, sin consumir ninguna energía, porque todos los vacíos que hay a lo largo del círculo tienen exactamente la misma energía. Una excitación a lo largo de este círculo es, por tanto, una partícula sin masa. A esta partícula sin masa se le llama bosón de Nambu-Goldstone,
fueron las personas que lo estudiaron, y Nambu recibió el premio Nobel en 2008 por todos sus trabajos sobre rotura espontánea de simetría. Por tanto, es algo muy importante. Bien, esto parece que no soluciona nuestro problema, lo hace peor, porque lo que queremos es dar masa. Mientras que aquí lo que hemos encontrado es una forma de tener más partículas sin masa. Los bosones de Goldstone, por cierto, son partículas de spin cero. Y existen en la naturaleza, existen, por ejemplo, en física del estado sólido o en física de partículas. Los iones son bosones de Goldstone de QCD, de una simetría global de QCD de la cual no voy a hablar, ¿vale? Y esa es la razón por la que los iones son los hadrones más ligeros del espectro hadrón, ¿vale? Por tanto, los bosones son cosas que existen, los bosones de Goldstone. Pero nosotros lo que estamos es en la teoría electrodébil y lo que queremos es dar masa a las partículas. Por lo tanto, parece que este mecanismo no nos sirve de mucho. Excepto por el hecho de que en 1964 estas 6 personas encontraron una curiosa excepción cuando el teorema de Goldstone se aplica a simetrías gauge. Por tanto, os pongo la forma explícita del potencial en términos de un campo escalar complejo que tiene la forma de la colina de Nicolás, ¿vale? Este potencial es invariante de fase, porque hay phi daga. Por lo tanto, tiene la misma simetría de fase que tenía el lagrangiano de QED. ¿Vale? Yo utilicé la simetría de fase para deducir ese lagrangiano. Era la fase del fermión, pero ahora puedo añadir este campo escalar que también tiene una fase y obedece la misma simetría. Yo podría acoplar este campo escalar al fotón haciendo el mismo juego de derivadas covariantes que hice ayer y obtendría la electrodinámica bosónica, o se llama también bosodinámica, que nos daría la interacción electromagnética de una partícula de spin cero, ¿vale? No lo voy a hacer, ¿vale? Es todo el mismo razonamiento que hay. Pero suponer que simplemente añado este potencial, me fijo en él, y ahora lo que tengo es mi campo complejo, es escalar, tiene 2 grados de libertad. Yo este campo complejo puedo decidir que tomo, por ejemplo, el vacío aquí, fase 0, y a partir de este vacío lo parametrizo como una fase veces un módulo. El módulo, por supuesto, empieza en el valor del módulo en el vacío, es decir, en v sobre raíz de 2, y le llamo h a la excitación a lo largo de la dirección de subir la colina, bien en una dirección o en la otra. Mientras que le llamo θ a la excitación en la dirección del círculo. Por lo tanto, el campo tiene esta forma. Si escogiéramos cualquier otro punto del círculo como nuestro estado fundamental, pues simplemente tendríamos θx más un θ0, donde θ0 marca el ángulo donde hemos elegido el vacío, ¿vale? Puedo elegir esto. Ahora, si esto es nuestra simetría de fase que hemos utilizado para sacar la teoría Gauge, haciendo una transformación de Gauge, yo siempre puedo eliminar esta exponencial. Es decir, yo siempre puedo eliminar el bosón de Goldstone. Dicho de otra forma, el bosón de Goldstone es inobservable. No es físico. Ahora, un grado de libertad no puede desaparecer así como así, ¿vale? Yo he añadido un potencial a mano y ese potencial tiene 2 grados de libertad. Uno sigue estando ahí, que es el campo H, y el otro, en un gauge particular, haciendo una transformación de gauge, lo elimino, pero tiene que ir a algún otro sitio. Lo que esta gente descubrió es que ese grado de libertad adicional lo que hace es combinarse con el campo gauge, es decir, con el campo del fotón, y entre los dos dan un campo gauge masivo, ¿vale? Es decir, la combinación de estos dos campos, el campo AMU que teníamos ayer y este campo de Goldstone, nos dan un campo de spin 1 con masa. ¿Podemos entender esto fácilmente sin hacer el álgebra? Sí. Todos recordamos de mecánica cuántica no relativista, que una partícula de spin 1 tiene 3 polarizaciones. Esto no es aplicable al fotón, porque el fotón tiene masa 0 y por lo tanto se mueve a la velocidad de la luz. Es imposible ir a su sistema en reposo, que es donde demostramos
el teorema de los 3 grados de libertad de mecánica cuántica. Todos sabemos que un campo electromagnético clásico tiene 2 polarizaciones. Por lo tanto, nuestro fotón, que no tiene masa, tiene solamente 2 polarizaciones. Una partícula con spin pero sin masa, su helicidad, es decir, la proyección del spin sobre el momento, sobre su dirección de movimiento, es un invariante Lorentz perfecto. Y como es un invariante Lorentz, no cambiamos la helicidad de una partícula cuando hacemos una rotación o cuando hacemos una transformación Lorentz. Es un invariante, es una propiedad específica de la partícula. Por lo tanto, las partículas sin masa, en principio, solo tienen una polarización. ¿Vale? Puede ser más o puede ser menos, tengan helicidad positiva o helicidad negativa, pero solo tienen una, excepto cuando la teoría tiene una simetría adicional, por ejemplo, paridad, que es el caso del electromagnetismo. Paridad cambia la helicidad, por lo tanto, si existen fotones con helicidad positiva, tienen que existir fotones con helicidad negativa. Y eso es lo que sucede en el electromagnetismo. Pero solo hay 2 polarizaciones. Si queremos dar masa al fotón, necesitamos introducir un tercer grado de libertad para darle la polarización longitudinal necesaria para que sea una partícula con masa. Y eso es lo que estamos haciendo con este mecanismo. Hemos introducido 2 grados de libertad, que es el campo complejo. Con uno de esos grados, que es la fase, le damos la polarización longitudinal a nuestra partícula gauge y se convierte en una partícula con masa. Y el otro grado de libertad no lo necesitábamos para nada, pero está ahí. Y eso nos da un campo de fuerzas adicional, que es el campo de Higgs. ¿Vale? Por lo tanto, el campo de Higgs aparece simplemente como una consecuencia inesperada de intentar dar masa. De hecho, hay otros mecanismos que conocemos hoy en día para hacer lo mismo y no introducir el campo de Higgs, pero son mecanismos más complicados, son mecanismos dinámicos. Bien, dar masa al fotón no es una buena idea, porque todos sabemos que el fotón no tiene masa. Por lo tanto, la predicción de que nuestra teoría Gauge nos ha dicho que las masas de las partículas Gauge son 0, pues es un gran éxito en el caso de la electrodinámica. Por lo tanto, esto no pasa de ser una observación un poco académica. No queremos dar masa al fotón. Ahora bien, podemos aplicar el mismo mecanismo a nuestra teoría electrodébil. Y eso es lo que hicieron Weinberg y Salam, aplicando el mecanismo de Higgs sobre la teoría SU2 por U1 que previamente había desarrollado Grasham. En esa teoría hay dobletes, SU2-LEF, por lo tanto lo que ellos hicieron fue introducir no un campo escalar complejo, sino 2 formando un doblete. Y el potencial, copiaron exactamente el mismo potencial, pero en ese caso, como hay un doblete, el número de grados de libertad que hay en este vacío, en el valle en vez de tener una dimensión tiene 3. Hay 3 bosones de Goldstone y cada uno de esos 3 bosones de Goldstone le da masa a uno de los bosones Gauge que queremos que sean masivos, es decir, al W+, al W- y al Z. Y nos queda el 4º grado de libertad, que es el bosón de Higgs o el campo de Higgs. La teoría tuvo mucho éxito. Poco después se demostró que haciendo las cosas así, como no se ha roto realmente ninguna simetría Gauge, simplemente se ha utilizado el mecanismo de rotura espontánea de simetría más el mecanismo de Higgs, pues la teoría es lo que se llama una teoría renormalizable. Dicho de otra forma, es una teoría matemáticamente consistente a nivel cuántico. Y tiene predicciones. La masa del Z es mayor que la masa del W, cosa que podemos observar experimentalmente. Y las masas, por supuesto, son proporcionales a este valor de expectación en el vacío V, que es el que está haciendo la rotura espontánea de simetría. Si V es 0, no hay colina, no hay rotura espontánea de simetría y no tenemos masas. También es proporcional a la masa, al acoplamiento G del grupo SU2. La teoría fue tan exitosa cuando se comparaba con el experimento que ya en 1979 se les dio el premio Nobel a estas 3 personas,
sabíamos que teníamos la teoría correcta. Sin embargo, la teoría estaba basada en algo que se había introducido a mano, postulando la existencia de un nuevo campo de fuerzas. Porque al introducir el mecanismo, estamos diciendo que existe un campo de fuerzas escalar que nadie nunca había observado. Por lo tanto, es una hipótesis muy arriesgada. Bien, fijaros que las masas son proporcionales a este valor de expectación, V. ¿De dónde sale V? V es una combinación de estos dos parámetros. Por lo tanto, las masas están generadas realmente por la interacción con el campo de Higgs. ¿Vale? Con todos estos 4 grados de libertad escalares. Hemos pagado un precio. Teníamos solamente 2 parámetros, G y G' en nuestra teoría. Ahora tenemos 4. Hemos introducido 2 parámetros adicionales, mu cuadrado y lambda. Uno de ellos se convierte en V. ¿Vale? Si ponéis esta descomposición del campo en el potencial y la desarrolláis, tomando el gauge donde θ es igual a 0, es decir, solo conserváis las partículas físicas, pues el potencial os dará un término cuadrático en el campo de Higgs, por lo tanto una masa. La masa del campo de Higgs pues depende de estos parámetros, en particular de lambda, ¿vale? Por lo tanto también depende de la interacción del campo de Higgs consigo mismo. Y obtendréis interacciones cúbicas y cuárticas, autointeracciones del campo de Higgs. De forma gráfica y un poco más intuitiva, podemos entender el mecanismo de Higgs de la siguiente forma. Tenemos un campo escalar de spin 0 que está en todo el espacio-tiempo, ¿vale? Pero que nunca nadie había visto, ¿vale? Pero está ahí. Y ese campo, cuando una partícula, por ejemplo, un bosón de Gauge, el W o el Z, se mueve a través del espacio-tiempo, está atravesando ese campo escalar. Y ese campo escalar actúa como un efecto de frenado. La interacción de esta partícula con el campo escalar frena su movimiento. La partícula es una partícula Gauge, por lo tanto, inicialmente el lagrangiano nos decía que tiene masa 0, pero al notar esta interacción, su movimiento se frena, deja de viajar a la velocidad de la luz, viaja a una velocidad más baja, y por lo tanto, físicamente, el que viaje a velocidad inferior a la velocidad de la luz es lo que nosotros interpretamos como masa. El propio campo de Higgs interacciona con el mismo, por lo tanto, cuando un bosón de Higgs se mueve por el espacio-tiempo, le sucede exactamente lo mismo, adquiere una masa. Y lo mismo va a suceder para los fermiones, pero eso lo discutiré un poco más adelante. Todos sabéis que en 2012 se descubre el bosón de Higgs. Inmediatamente en 2013 se les da el premio Nobel y muchos más premios a estos científicos, ¿vale? Realmente es un descubrimiento espectacular, una hipótesis matemática formulada en 1964, ¿vale? 48 años antes del descubrimiento del campo de Higgs, resulta ser correcta, ¿vale? Es la primera vez que descubrimos un campo de fuerza después de predecir que el campo de fuerzas existe, ¿vale? Todas las otras fuerzas ha sido al revés. Experimentalmente descubrimos el campo electromagnético, descubrimos la fuerza nuclear y descubrimos la interacción débil. Y buscamos luego un mecanismo teórico para explicarlo. Lo mismo con la gravedad. Aquí, esta gente se inventó un campo absolutamente desconocido por un problema que era un puro problema matemático. Y va y resulta que ese campo existe. Y de ese campo desconocemos muchísimas cosas. Por lo tanto, tenemos la obligación de hacer experimentos y tratar de entender qué es lo que hay detrás de este campo de fuerzas, porque está detrás de la mayoría de las preguntas fundamentales que tenemos en este momento todavía. Bien, desde que el Higgs se descubrió, han pasado unos años, el LHC ha estado acumulando datos y lo que sabemos en este momento está resumido en esta gráfica, que lo que muestra es la interacción de las distintas partículas elementales con el campo de Higgs en función de la masa de estas partículas. La masa es proporcional a la intensidad de la interacción de cada partícula con el campo. En el caso de los bosones de Gauge, la dependencia es cuadrática, en el caso de los fermiones, la dependencia es lineal.
Si la masa es proporcional a la interacción es proporcional a la masa. No podemos predecir la intensidad de las interacciones, pero hemos medido las masas y por lo tanto sabemos esa intensidad. En el caso de los bosones, en la gráfica se ha representado la raíz cuadrada para que sea lineal con la masa. Hemos sido capaces de medir los acoplamientos del Higgs al top, al Z0, al W, al quark B, al quark tau, al leptón tau y hace muy pocos meses al leptón mu, al muon. Y lo que vemos es una dependencia lineal perfecta de lo observado. La línea azul es la predicción del modelo estándar con las masas conocidas de estas partículas. El acuerdo es perfecto. Solo conocemos los fermiones más pesados, los acoplamientos de esos fermiones, por razones obvias. Si son más ligeros, la intensidad de su acoplamiento al Higgs es mucho más pequeña. Hacen falta muchísimos más datos para poder ser sensibles a esto. Tanto, ¿qué podemos decir en estos momentos? Realmente hemos descubierto una partícula de Higgs. No hay ninguna duda sobre eso, y eso lo muestra la gráfica. Si es el Higgs del modelo estándar o no, está por ver, ¿vale? Las partículas más pesadas parece que sí. Abajo se ha representado el cociente entre lo medido y la predicción del modelo estándar, en perfecto acuerdo, siempre dentro de los errores. Los errores están al nivel de 10, 20, 30%, por lo tanto hay mucho margen todavía. Y para los fermiones más ligeros no sabemos nada, por lo tanto tenemos que seguir experimentando. Bien, dejadme pasar a uno de los problemas fundamentales que tenemos ahora, que es la estructura de sabor de la teoría. ¿Por qué hay 3 generaciones de fermiones? No tenemos ninguna idea. No entendemos no solamente por qué hay 3, sino por qué sus masas son tan distintos. Ahora tenemos una explicación cualitativa. Son distintas porque sus interacciones con el campo de Higgs son distintas. Pero ¿por qué esas interacciones son distintas? No lo sabemos. Hemos pasado la pregunta a otro nivel. Pero, como voy a mostrar en un momento, hay mezclas entre los quarks, hay violaciones de la simetría CP, y eso está absolutamente relacionado con el sector de Higgs y con la rotura espontánea de simetría, como quiero discutir ahora. ¿Vale? Por lo tanto, son preguntas fundamentales. No sabemos la respuesta desde el punto de vista teórico, lo que tenemos que hacer es experimentar. Y para experimentar, en este caso, hacen falta muchas factorías o aceleradores distintos. Por ejemplo, en el caso de las bifactories, lo que está haciendo Bell 2 en este momento, es la máquina ideal para estudiar el bottom, el charm y el tau, ¿vale? Pero también se puede estudiar el bottom y el charm en LHC. ¿Vale? LHC puede estudiar además el top, ¿vale? Otras factorías pueden estudiar neutrinos. Por tanto, necesitamos un conjunto de experimentos para realmente abordar este problema. Bien, ¿qué hemos aprendido de la teoría? Hemos aprendido que hay interacciones neutras que no cambian la carga, y esas interacciones son el fotón y el Z0, conservan el sabor del fermión, no cambian el fermión. Mientras que hay interacciones cargadas por el W, y esas interacciones sí que cambian el tipo de fermión. Empezamos con un leptón y acabamos con un neutrino, empezamos con un quark down y acabamos con un quark up. Y esas interacciones, además, solamente involucran las polarizaciones izquierda. La teoría repite la estructura para las 3 generaciones, por lo tanto, los acoplamientos de las 3 familias a los bosones de Gates son universales. ¿Vale? El up, el charm y el top tienen exactamente los mismos acoplamientos. Eso es lo que nos dice nuestra teoría. ¿Es eso verdad? Eso hay que comprobarlo. El único sitio donde los acoplamientos son distintos es cuando se acoplan al Higgs. Y eso es lo que hace distintas sus masas. Luego, a nivel de simetrías, hemos construido la teoría a partir del hecho de que los fermiones solamente interaccionan con el W con su polarización izquierda. ¿Vale? Solamente los fermiones de polarización izquierda tienen interacción con el W. Y solamente los antifermiones de polarización derecha
tienen interacción con el W. Tanto imaginar que esta flecha roja es un electrón, ¿vale? Visualizar su spin como ese movimiento de rotación que ponen todos los libros de divulgación, ¿vale? Y por lo tanto, un electrón con polarización izquierda, es decir, su spin apunta en la dirección contraria al momento, el momento es la línea roja. Si lo miramos a través de un espejo, lo que obtenemos es un electrón con polarización derecha. Y en el lagrangiano del W no hay ningún electrón con polarización derecha, solo está el electrón con polarización izquierda. Por tanto, las interacciones débiles violan paridad al 100%. De la misma forma, violan conservación de carga. Si yo cojo este electrón y lo cambio en un positrón, en su antipartícula, obtengo un positrón con polarización izquierda. Y ese positrón no interacciona con el W. Por lo tanto, si parto de un electrón con polarización izquierda, que sí que está en mi lagrangiano del W, y lo cambio tanto mediante paridad o lo transformo mediante conjugación de carga, obtengo dos cosas que no están en mi lagrangiano. P y C se violan al 100%. Pero si hago las dos transformaciones una detrás de otra, no importa en qué orden, parto de un electrón con polarización izquierda y acabo en un positrón con polarización derecha. Y en ese caso, sí que las dos partículas están en mi lagrangiano y sí que las dos partículas interaccionan exactamente de la misma forma con el W. Por lo tanto, el producto de conjugación de carga veces paridad, CP, es una simetría exacta de mi lagrangiano electrodébil, al menos de mi lagrangiano con una sola familia de fermiones. Bien, vamos a ver cómo se generan las masas de los fermiones. ¿Vale? Una vez yo he introducido el mecanismo de Higgs, es muy fácil generar las masas. Recordad, ¿cuál es la razón de que los fermiones no pudieran tener masa? Las polarizaciones de izquierda están en un doblete de SU2-LeV, mientras que las polarizaciones derecha no están en ningún doblete, son singletes. ¿Vale? No se transforman bajo SU2. Por lo tanto, un término que acopla un doblete con un singlete no puede satisfacer el requisito de simetría Gates de ninguna forma. Las masas están prohibidas. Pero una vez he introducido un doblete de campos escalares, ahora sí que puedo construir términos de interacción entre mis distintos elementos que satisfacen el requisito de invariancia Gates. Y en una teoría Gates, una vez decimos cuáles son nuestras partículas, nuestros campos, tenemos la obligación de poner en el lagrangiano todo aquello que está permitido por la simetría y que tiene dimensión 4 por razones de renormalizabilidad. No voy a entrar en eso. Por lo tanto, una vez hemos añadido el doblete de escalares en la teoría, este término está en el lagrangiano. Se llama un acoplamiento de Yukawa. El precio que pagamos, ahora tenemos tres constantes de acoplamiento, CD, CU y CL, ¿vale? Que no conozco porque la simetría no me las fija. Teníamos 4 grados de libertad, 4 acoplamientos en la teoría, ahora ya tenemos 7, 4 más 3. Bien, aplicamos el mecanismo de Higgs, que quiere decir los bosones de Goldstone los ponemos a 0 y simplemente el campo neutro, pues lo identificamos con V más H, salvo este factor raíz de 2, y por lo tanto nuestro lagrangiano se nos convierte en esto que tengo en azul, donde claramente veo un término de masa, las masas son iguales a los acoplamientos de Yukawa CD, CA y CL, veces el valor de expectación en el vacío, pero como no conozco los acoplamientos, no puedo predecir las masas. Ahora bien, el Higgs se acopla a mis fermiones con un acoplamiento que es igual a masa partido por V, y V lo conozco, las masas las he medido, por lo tanto sabemos el acoplamiento. Es lineal con la masa. Esto es lo que sucede con una sola familia, pero tenemos 3. Y si tenemos 3, yo puedo repetir el mismo juego, escribir todos los acoplamientos posibles, pero ahora puedo acoplar los dobletes de una familia
con las componentes right de cualquier otra familia. Por lo tanto, en vez de 3 parámetros, tengo 3 matrices 3×3, ¿vale?, en el espacio de sabor. Y por lo tanto, una vez aplico el mecanismo de Higgs, lo que tengo es un lagrangiano, donde ahora, por ejemplo, lo que estoy llamando D es un vector tridimensional en el espacio de sabor que contiene el quark D, el quark S y el quark B, los 3 quarks de la misma carga. Lo que estoy llamando L contiene los 3 leptones, electrón, muón y tau. Y lo que tengo aquí son matrices, lo estoy llamando M, son matrices 3×3, arbitrarias, complejas, que no conozco porque simplemente son proporcionales a estos acoplamientos desconocidos. Cada matriz tiene 9 parámetros complejos, es decir, 18. Por lo tanto, ahora tengo 3×18 parámetros arbitrarios que desconozco, ¿vale? Cualquier poder predictivo se ha perdido. Toda la belleza de mi teoría Gates, en cierta forma, se está perdiendo. Por lo tanto, no entendemos las masas. Sabemos cómo poner masas en la teoría, que es algo muy distinto. Bien, además esto algebraicamente es muy feo, pero en el fondo es feo pero trivial. He puesto primas en todos los campos. Estos son la estructura de campos que se acoplan a mis bosones Gates, pero claramente no son las partículas físicas, porque no son las partículas que diagonalizan las matrices de masa. Tanto lo que tenemos que hacer es diagonalizar estas matrices y obtendremos los estados con masa definida, que son los estados que estamos llamando quarks, U, D, etcétera, o leptones E, mu, tau. Bien, diagonalizar es algo que todos sabemos hacer. ¿Vale? Es trivial, pero un poco feo. Cualquier matriz compleja se puede diagonalizar. Cualquier matriz cuadrada compleja se puede diagonalizar mediante 2 matrices unitarias que son distintas a izquierda y derecha. ¿Vale? Por lo tanto, mi lagrangiano se convierte en un lagrangiano con matrices de masa diagonales, esos son los que queremos, y con los estados físicos. Pero estos estados físicos son combinaciones lineales de los estados originales. Por lo tanto, mis autoestados de masa no son mis autoestados débiles. Y estoy llamando autoestados débiles a los que se acoplaban al W y al Z. Esto es un ejercicio algebraico trivial, pero es un ejercicio puramente formal. Como yo no conozco los acoplamientos de Yukawa, yo no conozco los valores numéricos de estas matrices de masa, por lo tanto desconozco absolutamente todas estas matrices unitarias. ¿Vale? Simplemente estoy haciendo el juego formalmente. Bien, pero si yo tengo un campo fermiónico y el mismo campo en un determinado acoplamiento, por ejemplo, los acoplamientos del Z0 o del fotón, pues la matriz unitaria que transforma F' en F me va a aparecer como U con el campo F y como U daga con el campo F barra. U daga U es 1 porque es una matriz unitaria, por lo tanto, mi lagrangiano en términos de campos físicos sigue siendo el mismo. Dicho de otra forma, las piezas del lagrangiano que no cambian carga permanecen inalteradas y por lo tanto todas esas matrices unitarias no son físicas, son inobservables. Sin embargo, si hago lo mismo en el acoplamiento del W, el W me acopla un quark de tipo U con un quark de tipo D. Por lo tanto, U' de' se transforma en UD con matrices unitarias distintas. Uno se transforma como SA y el otro como S-down. Por lo tanto, me queda en el lagrangiano una matriz 3×3 de la cual lo desconozco absolutamente todo, salvo que es una matriz unitaria. ¿Vale? Y esa matriz sí que es observable. Por lo tanto, lo que obtenemos es que la consecuencia de todo ese proceso algebraico de diagonalización es que en el lagrangiano de corrientes cargadas obtenemos mezclas entre los distintos quarks. Por supuesto, mezclas entre quarks de la misma carga. Por lo tanto, el cambio final en mi lagrangiano del modelo estándar aparece justo en este sector de corrientes cargadas y es esta matriz
que acopla un quark de carga más 2/3 con sabor I, y I lo que me determina es si es el up, es el charm o es el top, con un quark de carga menos 1/3 de sabor J, y J me determina si es el down, si es el extraño o si es el bottom. ¿Vale? Por lo tanto, el acoplamiento en el caso de quarks es G veces este parámetro. Y este parámetro lo único que podemos hacer es medirlo. Y da efectos muy interesantes que mañana discutiremos con todo detalle. ¿Vale? Tendremos transiciones en todas direcciones entre los distintos tipos de quarks. Algo muy importante de este mecanismo es que hemos visto que debido a unitariedad, es decir, a que las matrices que diagonalizan la matriz de masas son unitarias, en el sector de corrientes neutras, en particular en los acoplamientos del Z0, no hay ninguna mezcla. Y eso es fundamental. Sin esta propiedad, el modelo estándar sería una auténtica catástrofe. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una mezcla también en los acoplamientos del Z0, pues obtendríamos un acoplamiento del Z0 a SD, por ejemplo. Y por lo tanto, mediante este diagrama, ¿vale? Es un diagrama al orden más bajo, un kaón neutro se podría desintegrar a dos muones cargados. Y se podría desintegrar al nivel de cualquier desintegración semileptónica de un kaón neutro. Es decir, sería una desintegración observable inmediatamente. Pero sabemos que jamás hemos observado esta desintegración. La cota más reciente, obtenida por LHCb, es que la desintegración del kaón corto en dos muones tiene que tener una probabilidad de desintegración inferior a 2 por 10 a la menos 10. ¿Vale? Gracias al mecanismo de Higgs, el modelo estándar satisface este requisito. Sin el hecho de esta unitariedad se llama mecanismo HIM, ¿vale? Tendríamos un desastre fenomenológico. Procesos que involucran corrientes neutras, es decir, donde no hay cambio de carga, ¿vale? Pero que cambian sabor, en este caso cambian S por D, tienen que estar extraordinariamente suprimidos, porque es lo que vemos experimentalmente. Esto se llama mecanismo JIM, las letras hacen referencia a Glashow y Diopoulos-Majani, porque fueron los que vieron que era necesario introducir el cuarto quark, el charm, para poder obtener este tipo de mecanismo. ¿Vale? Ellos lo que hicieron fue recordar que originalmente en el modelo quark solo había 3 quarks, el up, el S y el down. Y cuando se empezaron a estudiar procesos débiles y se detectaron los kaones, por ejemplo, que todos supimos que el S estaba ahí, pues los procesos débiles indicaban que el compañero del quark up era una mezcla de D y S. Pero en el momento uno intentaba hacer una teoría con eso, inmediatamente el hecho de que el D y el S estuvieran mezclados junto al up en un doblete, inmediatamente producía este proceso, ¿vale? Y se obtenía algo completamente contradictorio al experimento. Lo que estas 3 personas observaron es que si hacíamos la hipótesis de que había un cuarto quark, el quark charm, podíamos arreglar los 4 quarks en 2 dobletes. El compañero del charm sería la mezcla ortogonal a la mezcla de S y D, que era el compañero del up, ¿vale? Eso es lo equivalente en nuestro modelo estándar actualmente con 2 familias. Y al tener 2 dobletes completos, automáticamente teníamos esta propiedad de unitariedad, ¿vale? Y se satisfacía el mecanismo de Jim. Ahora, eso es importante recordarlo porque la física de sabor ha permitido predecir la existencia de quarks antes de su descubrimiento. El quark charm se descubrió 2 o 3 años después de que se formulara el mecanismo de Jim, ¿vale? Y las masas de esos quarks también han sido predichas con anterioridad a su descubrimiento, por ejemplo, la masa del top. Bien, creo que es un buen momento para parar. Si tenéis preguntas, porque el tiempo también se está acabando.
Pero aún quedarían en total 10 minutos, Tony, porque empezamos más tarde. Entonces, como quieras, si quieres ese espacio para preguntas. Yo creo que es un buen momento para hacer preguntas si las hay, si no paso un poco más adelante. Vale. Lo que queráis vosotros. Vale, gracias. ¿Hay alguna pregunta ahora mismo de la audiencia? Si no la hay, sigo 2 o 3 transparencias más. Pues quizá puede seguir, si la veo enseguida. Sigo un poquito más. Bien. Vamos a empezar, pues, procesos débiles. El más sencillo es la desintegración del muón. O sea, un muón se transforma en un neutrino, emite un W, y el W me da mi electrón neutrino. Ahora, el muón tiene una masa muy pequeña comparada con el W. El efecto de la propagación en espacio de momentos, pues cuando uno ve lo que la teoría de campos nos da, pues se transforma en este factor en el denominador masa de del campo que se está transmitiendo, el W al cuadrado, menos Q cuadrado, donde Q es el cuadrimomento que se mueve a lo largo de la línea del propagador. Como Q cuadrado necesariamente tiene que ser menor que la masa del muón, es despreciable a todos los efectos. Por lo tanto, la interacción que realmente vemos es una interacción local, no vemos ninguna dependencia en Q cuadrado. Eso es equivalente a decir en espacio de posiciones que la distancia entre estos dos vértices de interacción es tan pequeña que no podemos verla. Es como si hubiera simplemente una interacción de 4 fermiones en un punto. Esa es la teoría de Fermi, que Fermi formuló hace muchísimos años. Y tiene una constante de acoplamiento, se llama constante de Fermi, que ahora vemos que es simplemente 2 acoplamientos débiles, G cuadrado, dividido por la masa del W al cuadrado. Y esa constante la podemos determinar a partir de la vida media del muón, simplemente calculamos este proceso. La amplitud es proporcional a esta constante, por lo tanto la anchura de desintegración será proporcional a la constante al cuadrado. La constante de Fermi obviamente tiene unidades de energía a la menos 2. Una anchura de desintegración tiene unidades de energía. Por lo tanto, el cálculo nos tiene que dar una escala de masas a la quinta potencia. Y como en este proceso la única masa que es relevante es la masa del muón, no necesitáis hacer el cálculo. El resultado es constante de Fermi al cuadrado veces la masa del muón a la quinta. Luego hay factores que he puesto de si añadís una masa de electrón hay pequeñísimas correcciones, si calculáis correcciones electromagnéticas, ¿vale? Pero todo eso es refinar mucho la teoría, ¿vale? Y el factor en el denominador, simplemente calculando el espacio de fases de 3 partículas, lo podéis obtener. Por tanto, salvo un factor 2, el resultado se puede obtener sin hacer ningún cálculo. Bien, en cualquier caso, la anchura de desintegración del muón pues será equivalente a la anchura de desintegración del tau, es el mismo proceso, excepto por el hecho de que ahora la escala de masas es masa del tau a la quinta en vez de masa del muón a la quinta. Una pequeña diferencia, pero la diferencia de masas es un factor 20 elevado a la quinta potencia, es un número inmenso. Y ese número inmenso explica por qué la vida media del tau es muchísimo más corta que la vida media del muón. ¿Vale? Un ejercicio que os propongo hacer es simplemente coger la vida media del muón, son 2 microsegundos, y estimar cuál debe ser la vida media del tau. Y luego comparar vuestra estimación con lo que hay en el Particle Data Book, las propiedades del libro de partículas. ¿Vale? Comprobar que sin hacer ningún cálculo podéis obtener el orden de magnitud. Si pensáis un poquito más que el tau se puede desintegrar a más cosas, podéis calcular la vida media del tau con una precisión del orden del %. ¿Vale? Pero ahí tenéis que pensar un poquito más. Y no necesitáis ninguna teoría cuántica de campos para hacer eso. Bien, en cualquier caso, el punto en el que quiero centrarme es con esto tan simple, podemos plantear la pregunta de si realmente la interacción en estos vértices para el muón, para el electrón y para el tau es realmente la misma. Eso es lo que nos dice el modelo estándar. ¿Cómo lo podemos hacer?
pues simplemente comparamos procesos distintos que sean idénticos y que varíen únicamente en cambiar, por ejemplo, aquí tengo un tau, se desintegra a un muón. Y aquí tengo un tau, se desintegra a un electrón. Pues cojo las anchuras de desintegración medidas, ¿vale? Y tomo el cociente de ellas. Si quiero tener más precisión, pues tengo en cuenta pues estas pequeñas correcciones de masa, tengo en cuenta la dependencia con la masa, tengo en cuenta las correcciones electromagnéticas, es decir, puedo tener en cuenta todo lo que sabemos. Lo que me importa es que si tomo este cociente, tomo de hecho la raíz cuadrada porque me interesan las amplitudes, pues la única diferencia entre el proceso del numerador y el proceso del denominador es que aquí tengo el acoplamiento del W al muón y aquí tengo el acoplamiento del W al electrón. Por lo tanto, estaré midiendo experimentalmente este cociente que en mi modelo estándar me dice que sube. Si comparo desintegraciones de piones a muones y electrones, es lo mismo. Tengo una parte hadrónica donde necesito saber algo de interacciones fuertes, pero como es la misma arriba y abajo, desaparece exactamente y de nuevo puedo hacer esta medida. Y si miro directamente desintegraciones de W, es más limpio, directamente mido esto. El único problema es que la estadística que tenemos de W es muy pequeña todavía, por lo tanto, las precisiones hasta hace muy poco no eran muy buenas. Puedo hacer otras comparaciones, por ejemplo, tau yendo a electrón con muón yendo a electrón. Esto me permite determinar G tau respecto a G mu. Tau yendo a pión, con pión yendo a muón, lo mismo, o el W, ¿vale? Y algunas más que puedo sacar. El resultado de esta comparación lo tenéis en estas tablas. Tenéis en azul la información experimental que cada determinación utiliza y en negro el resultado de la determinación. Y como veis, todo está de acuerdo con 1, por lo tanto, universalidad de los acoplamientos leptónicos al W está testeado satisfactoriamente al nivel del 1,6 por mil, si queréis 2 por mil. ¿Vale? Simplemente comparando desintegraciones leptónicas de taus y de muones, pues ya tenéis cosas a ese nivel. ¿Vale? Pero de otros sistemas, por ejemplo, pión yendo a muón respecto a pión yendo a electrón, obtenéis lo mismo con precisiones parecidas. En desintegraciones de W directas, hasta ahora la precisión no era tan buena porque se estaban utilizando los datos de LEP2, era lo único que teníamos, y LEP2 tenía una estadística de W muy pequeña. También teníamos datos del Tevatron. El Tevatron tenía más estadística, pero los errores en un colisionador hadrónico son muchos más grandes, por lo tanto las precisiones no eran buenas. Ahora bien, los datos de LEP durante los últimos 20 años nos han estado diciendo que había una posible violación de universalidad en la desintegración directa, que estaba al nivel de 2,5, 2,7 sigmas. Y que la veíamos al comparar las desintegraciones del W a taus con muones o con electrones. ¿Vale? Eso ha estado ahí durante 20 años. Para los teóricos era un problema porque era muy difícil hacer ningún modelo aceptable, ¿vale? Que fuera mínimamente elegante y que pudiera explicar eso y al mismo tiempo pudiera satisfacer las cotas al nivel del 2 por mil obtenidas de desintegraciones de taus. Todo ha cambiado en este último año. Hace unos meses Atlas presentó esta medida. ¿Vale? De hecho, el dato de Atlas es mejor incluso que el que os he puesto aquí, ¿vale? Que está completamente de acuerdo con universalidad y con una precisión bastante buena. El que he puesto aquí es un poquito peor porque es el promedio de Atlas y LEP2 y como Atlas no está de acuerdo con LEP2, pues aumenta el error, ¿vale? Pero universalidad se satisface plenamente. En este otro cociente, tau respecto a electrón, pues CMS acaba de presentar hace unos meses unos datos preliminares donde sucede lo mismo. Este es lo que teníamos anteriormente, aquí solo hay una pequeña desviación al nivel de 2 sigmas.
la de CMS tiene un acuerdo perfecto con el experimento, ¿vale? Y la de CMS también, en este otro caso, confirma plenamente las medidas de antes. Por lo tanto, esta pequeña violación de universalidad ha desaparecido y lo que nos está indicando es, primero, la importancia de hacer esos test, ¿vale? Porque estamos testeando algo fundamental. Segundo, la importancia de tener experimentos suficientemente precisos y suficientemente limpios desde el punto de vista sistemático. Entonces, si descubrimos una anomalía al nivel de 2-3 sigmas, y mañana os comentaré que hay varias en este momento, es una anomalía muy interesante, es una anomalía que hay que seguir, pero tenemos que hacer experimentos más y más precisos y con errores sistemáticos más y más pequeños para poder determinar si es simplemente una pequeña fluctuación estadística o es un efecto sistemático que no está bien determinado o realmente es un efecto físico que tendría consecuencias muy importantes para construir nuestras nuevas teorías. Bueno, y ahora sí creo que debo pararme aquí. Si tenéis preguntas. Perfecto. Pido que en primer lugar agradezcamos a Tony por su clase de hoy. Excelente, muchas gracias. Y ahora solamente si hay alguna pregunta urgente le daríamos paso, si no pues ya se la haríamos llegar para que la contestara después. Razones de tiempo. Gabriel, adelante, por favor. Hola Tony, ¿qué tal? Muchas gracias por tus pláticas. Gracias a ti. Te quería, bueno, voy a hacer las dos preguntas en una. La primera es relacionada con la masa del neutrino. Si los que diseñaron, construyeron el modelo estándar hubieran dicho originalmente, vamos a poner una componente derecha para el neutrino, ya sabemos que no interacciona con nada, como dijiste ayer, pero pues por simetría con el resto de los fermiones la ponemos. Entonces tendríamos neutrinos con masa y en ese momento quizá los neutrinos masivos no serían nueva física. Esa es la primera pregunta, y la segunda pregunta es, ¿qué razones podría haber para dudar de la universalidad? Si no hay universalidad, la teoría es más compleja, ¿no? Tiene al menos más parámetros. Vale, déjame que conteste primero la primera pregunta y luego nos vamos a la segunda. No hay ningún problema en añadir neutrinos right-handed al modelo estándar. ¿Vale? Es simplemente copias el sector de fermiones y los pones ahí. El problema es, uno, no es elegante porque es una partícula estéril que no interacciona con nada. Pero dos, si añades un neutrino right-handed, puedes añadir un término de masa a mano sin necesidad de ningún mecanismo de Higgs. Porque como es una partícula que no se conecta con nada, es un singlete bajo el grupo de simetría, esta vez su término de masa no está prohibido. ¿Vale? Puedes añadir, perdón, un término de masa de Majorana con solo el neutrino right-handed. Sí, sí. Y ese término de masa lo puedes prohibir imponiendo alguna simetría a mano, por ejemplo, conservación del número leptónico, pero si no lo haces, es un parámetro de masa adicional en el modelo estándar y por eso ya se suele considerar como nueva física. ¿Vale? Pues estás añadiendo algo más. Vamos a olvidarnos de eso. Supongo que impongo número leptónico y por lo tanto no tengo ese sector de Majorana. Si tengo un neutrino right-handed, los neutrinos pueden tener masa, una masa de Dirac normal y corriente, y por lo tanto todo lo que he dicho de mezclas en el sector de quarks se repetiría en el sector leptónico. ¿Vale? Porque los neutrinos tienen masa, aparece una matriz de mezclas. Yo no la he puesto porque he considerado que la masa es cero, y si la masa es cero, al hacer mi procedimiento algebraico sí que me va a salir una matriz de masa, pero siempre puedo redefinir el estado de neutrino
porque los 3 neutrinos tienen masa 0. Por lo tanto, puedo coger y definir el neutrino E como el compañero final del electrón en este lagrangiano. Y reabsorbo totalmente la matriz de masa. Perdón, la matriz de mezcla. Eso quiere decir que cualquier efecto de mezcla leptónica en el modelo estándar con neutrinos masivos, el efecto tiene que ser necesariamente proporcional a la masa del neutrino. Y como las masas son miserables, los efectos son miserables. No los puedes observar. ¿Vale? Están muy suprimidos. ¿Vale? Por tanto, me he olvidado de eso. Para observar cambios de sabor en el sector leptónico, ¿vale? Más allá de oscilaciones de neutrinos, cuando estoy hablando del sector leptónico cargado, ¿vale? Necesitas nueva física. Por eso es tan interesante buscar procesos donde el sabor leptónico cambia. ¿Vale? De momento tenemos cotas, que si tengo tiempo las mostraré mañana, ¿vale? Pero en el modelo estándar eso está suprimido por muchos órdenes de magnitud. Ahora, tu otra pregunta está relacionada. Te has preguntado por qué es tan importante ver universalidad. Bueno, en el sector de quarks también hay universalidad, es decir, solo hay una G, es única y es la misma para todos los quarks. Pero en el sector de corrientes cargadas, realmente el acoplamiento final no es universal. Es G veces esta matriz de mezcla. ¿Vale? Por tanto, cuando estudiamos quarks, ¿vale? Pues lo que hacemos es cogemos la G que hemos medido en leptones y tratamos de medir experimentalmente la matriz de mezcla. Bueno, si tú tienes nueva física, esa nueva física, pues me podría estar metiendo una matriz de mezcla aquí, que no tiene nada que ver con la masa de los neutrinos. Eso tendría dos consecuencias. Una consecuencia es que produce efectos con violación de sabor leptónico. La otra consecuencia es que puede afectar a la universalidad leptónica. Por supuesto, cuánto puede afectar depende del modelo que estés utilizando. Por lo tanto, estudiar experimentalmente este tipo de física es muy importante porque estamos estudiando un sector que realmente no controlamos. ¿Vale? Todas las masas, todas las mezclas están saliendo de un sector de Yukawa que es completamente ad hoc, viene de parámetros desconocidos al sector de Higgs y por lo tanto todo tiene que ver con el campo de Higgs al final, que es nuestro gran desconocido en estos momentos. Gracias. Pues muchas gracias de nuevo a Tony, también a Gabriel. Gracias. Y ahora continuamos con nuestro programa en el que vamos a